Bueno, muy buenos días muchachos, ya comenzamos esta última clase donde cerraremos construyendo al nuevo maestro según las 10 paradojas de la pedagogía que nos da Rafael Flores Ochoa y que debemos resolver. Hace unos días vi un video de James Baldwin en su libro titulado Plática para los maestros. La paradoja que él mencionaba de la educación es precisamente esta. Mientras uno comienza a volverse consciente, uno mismo comienza a examinar la sociedad en la cual está siendo educado. Lo que significa entonces que mientras uno se vuelve más educado, más se cuestiona la educación que se está recibiendo. Entonces la educación no debería formar personas que encajen en la sociedad, sino personas libres capaces de pensar y razonar lo que quieran. Entonces, bueno, adentrándonos a esto, vamos a empezar por estudiar las paradojas y bueno, con su permiso, voy a ir uniendo algunas que tengan similitudes. Enseñarnos a administrar ni transmitir información, ni es psicologizarla y la individualización. Esto es lo que nos dice el autor en algunas paradojas. Entonces, empezamos por decir que la enseñanza es un instrumento, es la manera en que acompañamos y facilitamos a los estudiantes el proceso donde ellos mismos asumirán conscientemente su proceso de humanización. Ellos mismos son constructores, punto. Ahora bien, para realmente lograr este concepto y hacerlo acción, realmente volverlo a la realidad, se debe dejar a un lado el típico emisor-receptor, donde el alumno solo recibe todo lo que se le transmite, todo lo que nosotros le transmitimos, sin reconocer su capacidad de pensar, de resolver, de dar opiniones y puntos de vista. Ellos no son un vaso vacío y nosotros un contenedor que llenará ese vaso vacío. No es limitar el proceso de enseñanza en una obediencia total a lo que el maestro diga, a lo que nosotros digamos. Y bueno, y el renuncio de las opiniones de los alumnos también, porque muchas veces ignoramos la razón y las opiniones, la manera de pensar de los alumnos. El proceso de educación no debe ser como una máquina donde solo se organiza, se dosifica y parceliza por edades, grados, tiempo, según lo que dicta el programa, según lo que dicta el calendario, según como tengamos nosotros nuestro tiempo. No debe ser así, para no degenerar los conocimientos del maestro y limitarlos solo al material que debe impartir. Es decir, nosotros no podemos estar solamente limitándonos a lo que nosotros le vamos a enseñar a los jóvenes. Debe ser un proceso de crecimiento y conocimiento mutuo. Si nosotros reconocemos esto, el maestro reconoce esto, se importará por las capacidades individuales que tiene cada alumno. Reconocerá que cada uno tiene un proceso diferente de desarrollo, que cada uno construye un horizonte conceptual diferente. Este término lo usa mucho el autor. Que entonces lograría comprender la opinión, recogerla, para en medio del diálogo llegar a un acuerdo. Para explicarles esto de otra manera, sería que pueda el profesor entender cómo el alumno comprende la información, cómo el alumno la digiere, para entonces, al reconocer su manera de su proceso de entendimiento, llegar a un acuerdo, llegar a un diálogo. De esta manera, el maestro sabrá si hizo o no una buena traducción del tema, según las percepciones, los prejuicios, las experiencias, los acontecimientos que el estudiante tenga del texto que se le tradujo o el fenómeno. A diferencia de una individualización psicológica, que no hay reciprocidad, no hay un tú a tú, ni acuerdos. Solo hay un único interés, que es captar lo que dice la subjetividad del cliente o del paciente para aclarar algo. Entonces, bueno, por aquí, a ver, me dicen una pregunta, me dicen, profe, ¿y cuando dice que enseñar no es formar, a qué se refiere? Bueno, se refiere al autor a que el sentido de formar no es una esencia, sino es el mismo proceso de conciencia humana que toma el alumno de forma personal, y es lo que caracteriza la existencia humana como ser espiritual, universal, libre y comprensivo. En cambio, enseñanza, como ya lo mencioné, es un instrumento, es el medio, no el final. Entonces, me dices tú, entonces por eso dice que el medio se olvida, porque la enseñanza se ha dado de una manera, digamos que mecánica, memorística, que no sirve para algo en concreto sin dejar huella. Podría tomarse de alguna manera, es una manera de pensar exacto que la educación que se ha dado ha sido tan mecánica, tan memorística, que obviamente no se queda en la persona, sino que queda es el fin. Ya las personas no se acuerdan de la gramática, de la ortografía, sino sencillamente de que existe un lenguaje de hablar y de escribir, cuando realmente debería recordarse de todo es esencial. Bueno, de aquí pasamos a la paradoja del alumno pasivo.
Y lo quiero unir con la penúltima paradoja que nos dice presente contra futuro. Porque el maestro tradicional se ha encargado de ignorar lo que quiere decir el alumno. Y muchas veces es razón del tiempo. Muchas veces sacrificamos los gustos y vivencias del presente por goce del futuro. Así mismo lo dice el autor. Sin embargo, ya el mundo no trabaja de esa manera debido a las contrariedades que se presentan día a día. El mundo se ha visto intervenido por situaciones laborales, las redes sociales, todas las acciones sociales que se ven día a día. Y ya nadie entiende el tiempo como los maestros. Entonces debemos unirnos a como lo ve el mundo, porque pertenecemos a él. Entonces, muchas veces por falta de tiempo, por olvidar esa importancia de que todo tiene su tiempo, cada alumno tiene su capacidad, los alumnos olvidan de querer realmente ser traductores de un contexto, darle el tiempo necesario al alumno de digerirlo, de interpretarlo e interactuar con el material. Muchas veces por esa falta de tiempo, por no romper con lo que plantea el programa, llevamos al alumno a repetir lo mismo que dijo el maestro o el manual, sin que ellos mismos busquen su proceso de comprensión. Entonces, el maestro es un traductor que respeta el ritmo del aprendizaje de cada aprendiz, sin encasillar ni debe cohibir con su opinión al momento del conversatorio. Su opinión tiene que ser una opinión más, sin entablar su punto de vista y que los demás tengan que tomar ese punto de vista. No debe ser así. Más bien debe estimular el pensar autónomo y dialéctico. Y bueno, en una de las paradojas que el autor nos menciona es sobre el aprendizaje técnico y teórico. Y le encontraba relación con la última paradoja que habla de las computadoras contra chimeneas. Entonces voy a utilizar estas dos para explicarlas en una sola. Porque resulta que ya no se buscan hombres útiles, diestros, entrenados a un oficio en específico y ya, sino que estamos abiertos a buscar hombres nuevos que tengan nueva perspectiva, nuevas maneras de vivir, de pensar y hacer las cosas. Una analogía a esto es las chimeneas. Pues el autor nos dice que las chimeneas trabajan todas de una manera simultánea, una sobre otra, como un solo servidor, donde todos somos como un número, como una máquina que trabaja mecánicamente y trabajan para lograr un fin. En cambio ahora, en busca de la nueva educación, buscamos personas que presenten su comprensión y manera de ver las cosas, abierto a lo heterogéneo y horizontal. Todos capaces de hacer algo en una diversidad. Todos somos diferentes y todos podemos pertenecer a algo dando nuestros puntos de vista. Todo esto realmente se logrará cuando aprendamos a vincular el aprendizaje teórico con acciones prácticas. Aquí es donde va la teoría y la práctica. Tienen que ir tomadas de la mano. Y soluciones a problemas reales. Esto, en pocas palabras, es vivenciar lo que teóricamente estudiamos. Y el maestro debe ser el intermediario para que sepan los estudiantes cómo modificar la generalización teóricas en la práctica. Y esto lograría entonces que existiera una comprensión del medio socioeconómico y cultural y pueda descubrir el estudiante el equilibrio, el juicio y el servicio que él debe hacer en la comunidad en la que pertenece, como le explicaba anteriormente. Y bueno, ya por último nos quedan solo dos paradojas que también se las voy a explicar en una sola, las voy a unir, que es sobre que la pedagogía no es científica y la ciencia contra valores. Lo que yo entendí acerca de estas dos es que existe una problemática con respecto a los valores de los jóvenes. Eso es algo que es una realidad. Muchas veces se le ha echado la culpa a muchas cuestiones como la educación de los padres, la sociedad, la libertad que se les ha dado. Entonces sabemos que realmente es bastante baja los valores de los jóvenes. De esto ha surgido diversos prejuicios, como les decía, y uno de esos es que la ciencia es antiséptica y axiológicamente neutral. Cuando hablamos de axiológicamente es aquel estudio de los valores y que es neutral. Y la enseñanza de esta es crear a un alumno así. Se dice que la ciencia enseña así. Como es así, enseña a los alumnos a ser antisépticos y axiológicamente neutral. Pero el problema no son las ciencias naturales como tal, sino es la manera realmente en que se han enseñado. Hemos separado los valores de las aulas de clase, dejándolos a un lunes cívico, a un sermón fuera del tiempo de clase, una charla más. Y no hemos realmente humanizado la enseñanza de la ciencia, como lo dice el autor, lo plasma. Si ya sabemos que el objeto de estudio de la pedagogía es la enseñanza, también él lo dice, pues de ahí utilicemos los métodos humanos y hermenéuticos que promuevan la comprensión, el proceso de fusión, interpretación y respeto horizontal.
que realmente se promueva la humanidad, la solidaridad y la caridad de las personas. Para mí este es el punto más importante. Creo que por eso quise explicarlo de último, porque el fin de la educación tiene que ser ayudar a la persona a construir su humanización, su universalidad, expandirse a nivel espiritual. No que no sea como la típica frase que no vale la cantidad, sino realmente la calidad. Y bueno, ya culminando con la explicación de las paradojas de una manera muy diferente, yo quiero que entonces ustedes me ayuden a construir ese maestro que nosotros queremos, ese maestro nuevo que nosotros deseamos. Vamos a esperar aquí y ver las respuestas. Andrea me dice: un maestro que quiera ayudar a la humanización de una persona debe ser humano. Exactamente. Entonces queremos un maestro que sea humano, para que pueda ayudar al otro a conseguir su humanidad. Por aquí también José me dice: un maestro traductor de los textos, no indicador, instructor o dictador. Me parece muy bien. Incluso el autor dice que enseñar no es dictar los conocimientos, no es eso. Entonces queremos un maestro que sea traductor, que ayude, que esté ahí a un ladito del estudiante para que le facilite esa comprensión. Un maestro que también se abre a aprender con sus estudiantes, no a limitarse con lo que ya sabe. Me parece muy perfecto, exacto. Un maestro que se limite a lo que ya sabe, como el autor lo dice, que no se desintegre, no vaya decayendo, sino más bien creciendo en conocimiento. Un maestro que valore y reconozca las capacidades de razonamiento de sus alumnos. Exactamente, que exista esa retroalimentación, que ambos aprendan unos del otro, que se respete. Viene con muchas cosas de casa, viene con muchas cosas, con muchos conocimientos, con un mundo dentro de ellos. Que respete los procesos de aprendizaje de cada uno y su ritmo. Esto es muy importante. Decimos que los maestros son pacientes porque saben no aprovechar el presente por un futuro incierto, y realmente tienen que quitarse ese prejuicio, ese esquema que se tiene, porque cada persona tiene un ritmo diferente, cada persona tiene un enriquecimiento de manera diferente, en un ritmo diferente, que enseñe a poner en práctica lo que teóricamente se está aprendiendo. Bueno, como también lo comentaba el autor y yo también se los expliqué, saber cómo llevar lo que aprendemos a la vivencia, a la experiencia del día a día, y que sea vivencial la clase. Ya con esto terminamos, completamos a ese maestro. Quizás nos faltarán muchas cosas, pero con esto yo creo que si lo ponemos en práctica, si lo llevamos a la realidad, podemos construir un buen maestro, podemos mejorar la educación. Entonces, sin más nada que decirles, les deseo un feliz día y que para el próximo semestre tengan el mayor de los éxitos. Gracias.